A continuación, Noticiero Telesucesos. Clasificación A. Apto para todo público. Aquí en Sucesos, un día como hoy. Estamos en Nuremberg, Alemania, año 1828. Por las calles aparece de repente un joven extraño, de noble apariencia, pero vestido de humilde campesino. El extraño personaje lleva entre sus manos una nota dirigida al alcalde del pueblo, que dice lo siguiente. Capitán, hace 15 años este muchacho fue abandonado en mi puerta. Soy un pobre peón y no puedo alimentarlo. Este joven nunca ha salido de mi choza. Es para su servicio. Si usted no puede atenderlo, mátelo o cuélguelo de la chimenea. El joven vestía una camisa que, aunque deshilachada, era de seda muy costosa, como solo los nobles podrían tenerla. Decía llamarse Gaspar Hauser y había vivido encerrado, sin conocer siquiera el rostro de la persona que le entregaba la comida en medio de la oscuridad. Este joven se vio rodeado por la leyenda en Alemania y en toda Europa, y cuando le preguntaban sobre su pasado, respondía siempre con la misma frase. Me llamo Gaspar Hauser y quiero ser soldado como mi padre. Esa era la única frase que le había enseñado el desconocido personaje que lo había mantenido encerrado toda su vida. Pero en poco tiempo, Hauser aprendió a hablar y a leer y a escribir, y pudo contar su vida entera, de cómo pasó atrapado en un calabozo sin conocer a su cuidador. 5 años más tarde, también en forma misteriosa, después de escapar de varios atentados, fue acuchillado. Dicen que Gaspar Hauser era un príncipe sacrificado para impedir su acceso al trono, pero nunca se sabrá. Hoy, su nombre y su vida toda, como su muerte, siguen sumidas en el misterio. Y había llegado caminando, solitario, por las calles de Nuremberg un día como hoy, 26 de mayo de 1828. Y desde entonces, sus pasos se siguen escuchando en esos territorios tramposos de lo desconocido y lo imposible, aunque real. Aquí en Sucesos, un día como hoy. ¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a la presente edición de este martes 26 de mayo del 2026 del noticiero Telesucesos, el cual ustedes lo ven y lo escuchan desde cualquier parte del mundo a través de la señal 100% digital de www.telesucesos.net, en Facebook Telesucesos Quito y en YouTube Telesucesos HD. Vamos con los titulares de la presente emisión. Comunidad Andina revisará pedidos de Ecuador y Colombia sobre aranceles recíprocos y pide mesas de diálogo. El CNE avaló a 51 postulantes para veedurías en proceso para elección de nuevos vocales del Consejo de Participación y Control Social. Ecuador y República Dominicana trazan la hoja de ruta para negociar un acuerdo comercial. El editorial será de Santiago Basabe, un informe disforme, la realidad paralela del poder. Tendremos entrevistas con Gabriela Guerrero, directora ejecutiva de La Política. El tema, análisis del informe a la Nación. Marco Acuña, miembro del Comité Consultivo de Ingeniería y Economía, habla sobre qué le sucedió a la central Coca-Cola Sinclair. Vamos con el desarrollo de la información. Un noticiero pensado para usted porque se lo merece. Nos acercamos a la realidad desde diferentes perspectivas. Noticiero Telesucesos. Primera parte del noticiero Telesucesos con las noticias más importantes del día. Comunidad Andina revisará pedidos de Ecuador y Colombia sobre aranceles recíprocos y pide mesas de diálogo. La disputa comercial Ecuador-Colombia escaló desde febrero del 2026 debido a la aplicación de sobretasas arancelarias de hasta el 100% para ciertos productos. En este contexto, la Secretaría General de la Comunidad Andina respondió este lunes 25 de mayo a los recursos presentados por ambos países, reiterando la necesidad de activar mesas de diálogo para encontrar una salida diplomática. En un comunicado, la CAN informó que recibió los recursos de reconsideración presentados por Ecuador y los reclamos formulados por Colombia respecto a las resoluciones 2581 y 2582. La Secretaría General indicó que ambos pedidos seguirán los plazos y procedimientos establecidos dentro del organismo regional.
La resolución 2581 calificó como una restricción al comercio subregional andino la medida adoptada por Ecuador que estableció al puente internacional de Rumichaca como el único punto de ingreso para mercancías colombianas. Por su parte, la resolución 2582 consideró a la tasa de servicio de control aduanero como un gravamen que vulnera el programa de liberación de la comunidad andina. El pasado 21 de mayo, la Cancillería de Ecuador anunció que presentó recursos relacionados con ambos temas solicitando la suspensión de los efectos de las resoluciones por considerar que adolecen de vicios y no están de acuerdo con el contenido de las mismas. Según la información difundida, la CAM podría resolver los recursos dentro de los próximos 30 días desde la recepción oficial de los documentos, aunque esta revisión podría extenderse por 15 días adicionales. La Secretaría General exhortó nuevamente a Ecuador y a Colombia a poner en funcionamiento al más corto plazo las mesas de trabajo si ambos gobiernos lo consideran conveniente, con el objetivo de construir soluciones concretas para ciudadanos ecuatorianos y colombianos afectados por las medidas adoptadas. El CNE avaló a 51 postulantes para veedurías en proceso para elección de nuevos vocales del Consejo de Participación y Control Social. El proceso para conformar las veedurías que acompañarán la elección de los nuevos vocales del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social continúa avanzando. El Consejo Nacional Electoral aprobó la postulación de 51 ciudadanos interesados en seguir de cerca la definición de candidaturas. Las inscripciones para integrar las veedurías se abrieron el pasado 4 de mayo del 2026 y el plazo para entregar la documentación requerida concluyó el 13 de mayo. Sin embargo, el CNE también resolvió sobre el resto de postulantes. La entidad electoral informó que el reporte de verificación de requisitos e inhabilidades recomendó negar la calidad de veedores a 52 aspirantes. La decisión se sustentó en el incumplimiento de los requisitos establecidos en el instructivo que regula el proceso. Los veedores acreditados deberán participar en una fase de capacitación una vez que quede definida la lista final de integrantes. El Consejo Nacional Electoral indicó que las jornadas se desarrollarán entre el 5 y el 9 de junio antes del inicio del periodo de inscripción de candidaturas al Consejo de Participación y Control Social previsto del 12 al 25 de junio del 2026. En la etapa de calificación de postulantes tendrá un papel central la comisión verificadora que ya fue conformada con funcionarios del Consejo Nacional Electoral. Esta mesa técnica actuará como el primer filtro oficial para admitir o rechazar las carpetas de los candidatos inscritos. Entre sus funciones estará verificar el cumplimiento de los requisitos obligatorios, revisar eventuales denuncias ciudadanas y constatar que los aspirantes no estén incursos en prohibiciones o inhabilidades establecidas en la legislación ecuatoriana. Ecuador y República Dominicana trazan la hoja de ruta para negociar un acuerdo comercial. República Dominicana y Ecuador subrayaron su interés en profundizar la relación bilateral en los ámbitos político, económico, comercial, de movilidad humana, cooperación, turismo y energía, así como en avanzar en el diálogo para la suscripción de un acuerdo comercial de alcance parcial. La información fue difundida por el Ministerio de Relaciones Exteriores dominicano tras una reunión entre su titular Roberto Álvarez y su homóloga ecuatoriana Gabriela Sommerfeld, quien realizó este lunes una visita oficial al país caribeño. Los dos diplomáticos acordaron impulsar una agenda de trabajo conjunta entre las autoridades competentes de ambos países con el propósito de continuar en la implementación efectiva del memorando de entendimiento sobre zonas francas y fortalecer las oportunidades de inversión y cooperación empresarial entre ambos países, de acuerdo con la información. En materia energética, los ministros destacaron la importancia de fortalecer la cooperación bilateral en el marco del memorando de entendimiento entre EP y Petroecuador y la refinería dominicana de petróleo Refidomsa. En ese aspecto, Sommerfeld reiteró la invitación de Ecuador para que la República Dominicana explore oportunidades de inversión en el campo de gas natural Amistad, considerado uno de los principales proyectos estratégicos del sector energético ecuatoriano. La reunión de este lunes siguió a otra efectuada en Punta Cana el 6 de mayo por el presidente dominicano Luis Abinader y su par ecuatoriano Daniel Noboa, quienes decidieron iniciar negociaciones para alcanzar un acuerdo comercial parcial. La presidencia ecuatoriana recordó entonces que República Dominicana es en la actualidad para Ecuador un importante socio comercial.
Solo en 2025 las exportaciones alcanzaron los 161 millones de dólares, anotó. Casa Ecuador hará historia en el Mundial 2026 con la primera casa país itinerante e inmersiva creada para una Copa del Mundo. El anuncio se realizó en el marco de la primera edición de los premios Casa Ecuador en la capital del país. Durante la primera edición de los premios Casa Ecuador se reconoció a destacadas personalidades del deporte, la cultura y la diplomacia ecuatoriana por su contribución al posicionamiento internacional del país. Veamos al respecto el siguiente reportaje. Hemos llevado nuestra esencia a ciudades como París, Madrid, Abu Dhabi y Miami, proyectando un país sofisticado y diverso. Pero hoy, por primera vez, traemos una muestra de esa experiencia sensorial aquí, a nuestro hogar, para inaugurar los premios Casa Ecuador, los cuales rinden tributo no solo al fútbol, sino a cada deportista, empresario, artista, diplomático, académico que ha puesto nuestra bandera en lo más alto. Y no hay mejor lugar para honrarlos que este escenario, el Teatro Nacional Sucre, el templo de una memoria, un espacio que ha guardado por más de un siglo los suspiros y los triunfos de nuestra cultura. Alex Aguinaga. Angie Palacio. Francisco Vegas. El 21 de mayo se realizó un desayuno de prensa sobre el panorama económico de la cadena láctea del Ecuador. Se presentaron los hallazgos inéditos del estudio de favorabilidad de los lácteos 2026 y las cifras, actualidades del desempeño del sector al cierre de marzo. Veamos el siguiente reportaje realizado por nuestra compañera Carla Nasimba. La industria láctea del Ecuador enfrenta un escenario de profundos contrastes. Mientras el consumo de leche líquida en los hogares experimenta una caída sostenida, el mercado informal gana terreno de forma alarmante, lo que representa grandes pérdidas para este sector a nivel de industria en este 2026. De acuerdo con los datos presentados por el Observatorio Lácteo del Ecuador y el Centro de la Industria Láctea, el 54% de la leche que se produce en el país se comercializa actualmente en la informalidad. Este porcentaje implica que más de la mitad del mercado local opera al margen de los controles sanitarios, las obligaciones tributarias y el pago del precio indexado al productor, debilitando a una industria formal que genera ventas por más de 1.900 millones de dólares anuales. A esta problemática se suma un cambio drástico en las tendencias de consumo. Los analistas señalan que el incremento de los precios y el auge de la intolerancia a la lactosa frente a autodiagnósticos por los usuarios han provocado que los ciudadanos sustituyan la leche tradicional por bebidas vegetales, tés o jugos. Sin embargo, los estudios revelan una paradoja. El 80% de los ecuatorianos mantienen una percepción altamente favorable hacia los lácteos en general. La diferencia radica en que la demanda se ha trasladado hacia los derivados. Productos como el queso y el yogur se han convertido en el principal soporte económico del sector debido a su versatilidad gastronómica y a una digestión percibida como más ligera. Finalmente, el informe técnico expone un rezago competitivo en el área de producción. Ecuador registra niveles de eficiencia considerablemente bajos en comparación con el Cono Sur, donde países como Argentina y Uruguay producen entre 2 y 3 veces más leche por vaca. Ante este panorama, los expertos concluyen que la tecnificación y el fortalecimiento del agroformal ya no constituyen una alternativa, sino una urgencia para la supervivencia de la matriz productiva nacional. Para Telesucesos, Carla Nasimba. El pasado 14 y 15 de mayo se llevó a cabo el Summit de Adolescencia 2026, un encuentro para repensar los desafíos que enfrenta nuestro país y abrir caminos para el bienestar y el desarrollo adolescente. Veamos la siguiente nota. Visualicen cómo han evolucionado las
que empeoré en la universidad, así que el hecho de que te pares aquí ya incluye a los países del Caribe. 2025 Ecuador cierra con una tasa de... Bueno, este Summit de Adolescencia 2026, ¿qué temas son los que van a tratar? ¿Existe un tema general en específico sobre la problemática que se viene dando con los adolescentes en este 2026, hoy por hoy? Claro, sí, bueno, el Summit de Adolescencia es realmente el primer Summit de Adolescencia en el país y es un espacio que está, como su nombre dice, está 100% dedicado a tratar distintos temas que atraviesan a las adolescencias de nuestro país. Este es un espacio intergeneracional, estamos aquí con líderes de opinión, con adolescentes, con rectores, con servidores públicos, con miembros de ONGs, y lo que estamos aquí, estamos conversando sobre temas que tienen que ver con el bienestar adolescente principalmente. Lo que nos mueve a hacer este evento es que la adolescencia hoy por hoy requiere una atención especial. Hay cifras que son bastante alarmantes y es que, por ejemplo, hace 10 años las muertes violentas eran la 10ª causa de muertes en adolescentes. Hoy por hoy las muertes violentas es la primera causa de muertes de adolescentes de entre 15 y 19 años y el suicidio es la segunda causa. Entonces eso habla de una problemática real que hay que atender. En la adolescencia se definen una serie de cosas como la salud mental, la empleabilidad, oportunidades, y entonces es un tema que requiere especial atención porque si es una etapa tan fundamental en la vida de las personas, es una etapa fundamental para el Ecuador, para las personas del Ecuador. Entonces lo que queremos estar haciendo en este evento es justamente generar esa conciencia, hacer ese llamado, traer el tema de la adolescencia a la conversación del debate público para que se tomen decisiones políticas, proyectos, pero no solo desde el Estado, sino desde todos los actores que conforman la sociedad para prestarle atención a esta etapa tan particular de la vida. El trazar una hoja de ruta, el dejar trazada una hoja de ruta, el dar seguimiento de una u otra manera. Veo que existen instituciones, organizaciones, ONGs, existen organizaciones como las alcaldías de Quevedo, como la de Riobamba, es decir, sí, instituciones públicas, instituciones privadas, varios actores. Una hoja de ruta es lo que hay que definir. Sí, creo que lo primero que tenemos que empezar a hacer, y esto lo comentaba un panelista de ayer, es empezar a tener conversaciones que son incómodas. Tenemos que empezar a tener estas conversaciones que nos despierten y justamente crear conexiones y redes entre organizaciones de la sociedad civil, instituciones públicas, redes de familias, tomadores de decisiones y empresas. Nosotros como Lab 21 venimos 13 años trabajando en proyectos dedicados al bienestar adolescente, desde la empleabilidad, desde la salud mental, ahora desde la seguridad también. Y nuestra hoja de ruta, nuestro propósito es seguir conectando con actores, seguir alzando la voz, seguir generando incidencia y seguir llevando adelante este tipo de eventos que realmente lo que buscan es ser eventos de aprendizaje. Lo que queremos de este evento es que quienes nos visitan, quienes participan, se lleven reflexiones, aprendizajes, sobre todo desde estas conversaciones capaz de incómodas, pero son sobre todo disruptivas. ¿Se ha logrado identificar alguna causa en especial, la principal, para que esos índices de las muertes violentas y del suicidio hayan ubicado en el primero y segundo lugar? Muchas de estas causas son estructurales y dependen de muchos factores, pero sobre los que destacan son la situación socioeconómica, la falta de acceso a oportunidades, la violencia estructural dentro de nuestra sociedad, dentro de las unidades educativas, el crimen organizado, el riesgo a reclutamiento y también de manera interesante el uso sin conciencia de las pantallas, lo que impide fomentar las conexiones interpersonales. Ya no hablamos con la familia, hablamos con las pantallas, puede ser con un robot incluso a través de las pantallas. Sí, nosotros tenemos historias de adolescentes que nos contaban que antes de los proyectos de la 21 pasaban meses encerrados en su cuarto sin hablar con nadie más que quizá con su familia o sus mascotas. Entonces sí, sin duda estamos hablando de una crisis, que es un fenómeno a veces quizá normalizado, pero hay que hablarlo. Los adultos, ¿qué responsabilidad, qué nivel de responsabilidad tenemos en esto? Porque de pronto no nos acercamos tampoco a esos chicos que también ellos se alejan o encuentran una barrera en acercarse con nosotros, los adultos, y poquito para esos temas que son delicados, que son incómodos. Esta pregunta me encanta porque en nuestros proyectos trabajando con la adolescencia nos hemos dado cuenta que hay mucha apatía o hay mucho desconocimiento realmente por parte de adultos.
ya hacemos ahí una pasita. Ahí nos estamos viendo, sí, además chicos, mientras hacemos Sí, entrevista que van a exacto. entrar. No, lo que mencionaba es que uno de los aprendizajes más grandes que en nuestros proyectos con adolescentes, con familias, con adultos, es que hay muchos prejuicios hacia la adolescencia. Se asume, se cree que un adolescente son personas apáticas, que no les interesa involucrarse, que están malhumorados. Y esos son prejuicios que hay que romper, porque más bien lo que nosotros hacemos y vemos en nuestros proyectos es que descubrimos personas y seres maravillosos, con ganas de salir adelante, con ilusiones, con ganas de trabajar en su proyecto personal, personas creativas, disruptivas, con un potencial enorme. Y lo que hemos aprendido es que estas conversaciones y espacios intergeneracionales, basados en la empatía, basados en la comunicación, en el trabajo en equipo, rompen estos prejuicios. Y entonces, hablando a nivel de familias y de padres de familias, sí, lo que hay que hacer es trabajar mucho desde la empatía, desde la comunicación. Y como padres pensamos que al mandarlos a la escuela, mandarlos al colegio, allá se van a encargar de toda la educación de los chicos y cerramos puertas adentro en la casa cualquier tipo de comunicación. Así es, y no tenemos que olvidarnos que una persona, y esto no solo para adolescentes, sino con cualquier persona, somos la misma persona en un espacio de educación, en un espacio educativo, en el trabajo, en la vida personal. Pero de nuevo, lo que hemos aprendido es que así como estamos trabajando con adolescentes, es importantísimo trabajar a nivel de familias. Hay muchas necesidades de encontrar herramientas, de facilitar herramientas para la empatía, para el trabajo en equipo, para la creatividad, para la conversación, para la comunicación. O sea, hay mucho por hacer para el desarrollo de nuestras habilidades socioemocionales. Modus operandi. Esta expresión latina la hemos escuchado en las series policíacas o en informes reales de las autoridades en referencia a la manera de operar habitual, sea de un delincuente solo o de un grupo criminal para la comisión de sus delitos. Se trata de una herramienta para aislar y circunscribir el caso particular que se investiga, pues esto permite que sean los especialistas formados en cada área criminal quienes se encarguen de la investigación. La publicidad que recientemente se ha dado a un holding empresarial creado en Cuba por Raúl Castro a mediados de los años 90 del pasado siglo, llamado Gaesa, ha puesto ante el ojo público la realidad que se ocultó en el relato falaz de una revolución que se suponía había traído a Cuba la prosperidad y la igualdad, al contrario de esos cubanos a los que se estigmatizaba como gusanos, que habían escapado del paraíso para caer en las garras infernales del imperio, donde serían explotados por el infame sistema capitalista. En esencia, este fue el catecismo que buena parte de los universitarios latinoamericanos han recibido casi como verdad revelada por prácticamente 3 generaciones, manteniendo a través de un aparato de propaganda eficaz y bien financiado, pues para los totalitarismos está claro que el control del pensamiento se inicia en el adoctrinamiento, en la educación desde sus primeros niveles, para que luego la propaganda lo profundice y refuerce. Este concepto se repite una y otra vez desde los fascismos a los socialismos reales, lo que revela sus coincidencias autoritarias más allá de sus retóricas y líricas. El momento de la creación de Gaesa, poco después del colapso del Imperio Soviético, del cual Cuba se había convertido en colonia lejana, es muy revelador. El régimen castrista se había mostrado absolutamente ineficiente para gestionar la economía cubana, desde la producción de azúcar para la exportación a la producción agrícola y ganadera esencial para la alimentación de su pueblo, al punto de pasar a depender de una ayuda soviética monumental, que únicamente se explica por el interés para la Unión Soviética por la ubicación de Cuba, en plena Guerra Fría, a 90 kilómetros de los Estados Unidos.
Se trata de 2.000 millones de dólares anuales que la Unión Soviética invierte en la isla para sostener a un régimen que solo puede devolverlo sometiéndose a los dictados que su valedor le imponga. Concretamente, ser el caballo de Troya regional, desestabilizando las incipientes institucionalidades democráticas liberales, tanto desde la propaganda y captura de los sistemas educativos, como la exportación del modelo revolucionario por la vía armada, financiando e impulsando focos guerrilleros en Venezuela, Colombia, Bolivia y Nicaragua y Salvador más tarde. El pago de la ayuda soviética se encarece con la conversión de Cuba en proveedor de mercenarios con bandera para afianzar los intereses soviéticos en África. Se estima que unos 10.000 cubanos pagaron con su sangre los intereses de la ayuda. Entre 1962 y 1992 hablamos de 65.000 millones que traídos a valor presente promedio representarían el asombroso monto de casi 400 millones de dólares, 400.000 millones de dólares que alcanzarían para que cada cubano tenga hoy 50.000 dólares en su cuenta, incluidos los que lograron salir desde 1962. Esta cifra se agranda todavía más cuando a raíz del año 2000 el régimen consigue un nuevo donante para su supervivencia en la Venezuela de Chávez. Se estima que más de 60.000 millones fueron entregados a Cuba en petróleo, cuyo repago se cumplirá con el montaje del sistema de seguridad y de represión para el chavismo, con directa participación de cubanos, como se evidenció en la extracción de Maduro y su esposa, con más de 30 cubanos muertos. Como decía, la creación de Gaesa coincide con el fin de la Unión Soviética y del financiamiento a la ineficiencia. Al no tener de dónde pagar a las Fuerzas Armadas y Seguridad, sabedor de su dependencia de éstas para mantener su poder, Raúl Castro les entrega el control de la economía del país para asegurarse su fidelidad ante los difíciles momentos que era obvio se avecinaba. Gaesa controla hoy en día casi el 70% de la economía cubana, que ha pasado a ser propiedad de un estrecho círculo de poder militar enormemente rico que resistirá por cualquier medio intentos de cambio que puedan afectar su posición. Este sistema no es invento de Castro. Es el mismo, con retoques cosméticos, que está vigente en Corea del Norte desde 1950, y no es coincidencia que la retórica dinosaurica del socialismo real sea el mantra de los dos países. El ayatolá Jomeini, por otro lado, adoptó en 1979 un enfoque similar con la creación de la Guardia Revolucionaria como barrera a unas fuerzas armadas que presumía serían poco leales a su teocracia. La Guardia está hoy en control de la industria petrolera iraní, del control de puertos, aeropuertos, aduanas y del enorme mercado negro. Para 2010 ya representaba el 50% del PIB del país, porcentaje que se habrá incrementado aún más en los años transcurridos. Con el actual conflicto, quien detenta el poder real en Irán es la Guardia, la que ha desplazado a la teocracia luego de la muerte de Khamenei. Además de su fervor y fanatismo religioso, es indudable el interés económico y de poder que debe animar a sus miembros para mantenerlos a cualquier costo. Está claramente visible un modus operandi común de las dictaduras que entendieron la fuerza de la ambición y el deseo de ascenso social y la canalizaron hacia quienes tienen el poder de las armas, que en sociedades a las que se desmontó su institucionalidad al reinstalarse la teocracia religiosa o política. La deriva hacia la delincuencia internacional de estos paraestados resulta bastante fácil.
incluso lógica, pues con la estructura que se ha montado, la línea entre la utilización de un recurso público para beneficio de la minoría armada en el poder y la delincuencia común se difumina y se convierte en una sola. Gaesa se convierte en el referente regional para la gestión de estados fallidos o en el proceso de serlo. El modelo y modus operandi será replicado en Venezuela como fue en Cuba, ya sin contenido ideológico, pues después de 1992 el socialismo real se demostró un absoluto fracaso económico y ético. Lo que quedaba es mantener la fachada para que el poder se mantuviera incólume, utilizando las bien aprendidas técnicas de represión que la Unión Soviética desarrolló durante su tétrica historia de gulags y de purgas. La cercanía mantenida por Cuba y Venezuela con delincuentes de la talla del ELN y las FARC es la más evidente demostración de lo dicho. El modus operandi convertido en modus vivendi. Muchas gracias. En Radio Sucesos estuvo Gabriela Guerrero, directora ejecutiva de la política. El tema, el análisis del informe a la Nación. Escuchemos lo que opina. Bueno, creo que fue un informe que se centró básicamente en 4 ejes principales. Desde mi punto de vista, me faltó sobre todo abordar a más profundidad las crisis latentes que están en el país. Creo que básicamente el presidente nos habló del cumplimiento de los compromisos que había hecho tanto en campaña, así como el periodo anterior, si es que podemos decirlo periodo. La segunda parte se centró en temas de seguridad, la tercera habló de infraestructura y finalmente trató de hacer un acápite, yo creo que a los 2 grandes proyectos principales que va a hacer, ¿no? Que hablaremos más adelante, pero Quinto Puente, que para mí va a ser la obra emblemática que va a dejar el gobierno, y en segundo lugar, obviamente, se metió a hablar del metro de Quito, ¿no? Ese sería como el gran resumen. ¿Y cómo le ve el presidente en este primer año de su periodo completo? ¿Qué mensaje le transmite y qué imagen también le transmitió Daniel Noboa en este informe a la Nación específicamente? A ver, yo creo que aquí es una imagen, se apoyó sobre todo de recursos audiovisuales que a mí, desde mi punto de vista, me parece bien porque sabemos además que no es un personaje que hable mucho, entonces se tiene que apoyar en la parte audiovisual y creo que en ese sentido está bien. Utilizó incluso a algunos voceros, ¿no es cierto?, para los temas principales en seguridad, lo vimos al ministro Reinberg justamente siendo la vocería en el tema. Pero sí entendamos que el presidente en este momento llega a una rendición de cuentas con una imagen un poco a la baja en el sentido de que sí ha tenido bastantes golpes importantes en las crisis que afronta su gobierno y que ahorita no podría ser digamos, el mismo nivel de imagen pública que hace un par de meses, ¿no? Claro. Sin embargo, también menciono que esto es cíclico. El presidente ha afrontado varias crisis a lo largo del tiempo en el que ha estado en gobierno y así como ha bajado también digamos, su aprobación sube, entonces dependerá cómo maneje en este sentido el gobierno su imagen. Claro. Bueno, viendo ya los temas más importantes, como mencionaba estas obras que va a realizar en Quito, Guayaquil, tomando en cuenta este anuncio grande y que además no es algo menor la creación de una nueva empresa pública para toda la gestión del tema de salud. Bueno, ¿cómo vemos estos anuncios? Lo que habló también sobre la seguridad, que sigue firme luchando contra las mafias. No se habla, por ejemplo, de las muertes violentas que de este año, claro, lamentablemente no se redujeron como se esperaba, que somos un país que está muy inseguro, quizás de los más inseguros de Latinoamérica, pero bueno, también habló de la inseguridad, obviamente no topando las partes negativas, pero sí lo que ha podido realizar en este tiempo. Empezando tal vez por el tema de salud, creo que ahí también quedó un poco la preocupación de la ciudadanía en dónde vamos a recibir o de dónde provienen esos medicamentos. Habló de la India y yo creo que ahí sí hay que hacer una separación importante. La información que nos llega de la India o la que tal vez tenemos en nuestro imaginario es muy diferente a lo que realmente es el país, ¿no? Este es un país con un desarrollo bastante grande en temas sobre todo tecnológicos. Se lo conoce además como la farmacia global. Entonces, mientras tenga sobre todo indispensable estos requerimientos de la FDA, no creo que es una mala apuesta si es que con esto logra resolver
la crisis de salud que viene arrastrando no solo su gobierno, sino varios. Eso por un lado no va a ser lo único, ¿no? Pero digamos que ese por lo menos ha sido el anuncio dado. Sí me faltó más información porque además en la carta que sacó la semana pasada el presidente nos dijo que venían grandes anuncios en ese sentido y tal vez ahí faltó un poco más de información porque ese es un tema focal en este momento en el Ecuador. En segundo lugar, en términos de seguridad, sí creo que nos falta un poco más de data, porque no es que no reconocemos que el gobierno está haciendo grandes esfuerzos para lograr la lucha en contra del narcotráfico, eso es verdad, pero sí necesitamos empatar con la realidad nacional, que es donde a mí me queda la desconexión, y lo dije también ayer en otro medio. No es lo mismo tal vez ver la lucha contra el narcotráfico que está haciendo el gobierno versus a la criminalidad que se siente y que lo vivimos los ciudadanos todos los días. Entonces, ¿cómo hablamos de data mostrada en la rendición de cuentas si es que en el día a día seguimos teniendo una gran cantidad de muertes violentas y de inseguridad en las calles, ¿no? En Impacto Informativo estuvo Marco Acuña, miembro del Comité Consultivo de Ingeniería y Economía. ¿Qué le sucedió a la central Coca-Cola Sinclair? Escuchemos lo que él opina. Coca-Cola Sinclair es, de hecho, la central más grande del país y es la central que ha estado entregando alrededor de 25-30% de la energía que demanda el país. Cuando tiene algún evento relativo, ahora sobre todo a este aumento súbito de caudales, entonces hay un arrastre importante de los sedimentos que hacen que supere la tolerancia que tiene la central hidroeléctrica para poder procesar el agua que entra por medio de la zona de captación del embalse de entrada para que funcione adecuadamente esta central. Entonces se ve obligada a cerrar las compuertas y obviamente a dejar de generar la energía. Debemos entender que Coca-Cola Sinclair funciona con un caudal de alrededor de 200-250 metros cúbicos por segundo para que tenga un funcionamiento pleno. Pero este caudal a veces supera, y como el día de ayer superó los 2.600 metros cúbicos por segundo. Entonces los sedimentos también son de mayor volumen y esto, para proteger el funcionamiento adecuado de la central, deben dejar de generar energía, deben cerrar las compuertas para que fluya. Una vez que se va estabilizando, va disminuyendo los caudales, entonces puede volver a operar. Ayer sucedió durante 5 horas este cierre y luego pudo comenzar a operar limitadamente hasta que se pueda de alguna manera, y ahora también progresivamente ha ido incorporando más energía. Y claro, esto se ve reflejado ahora en un sistema eléctrico débil que tenemos en el país, fruto de que no tenemos otras fuentes que compensen la energía que se puede producir desde las hidroeléctricas en general. Tenemos alrededor de una potencia instalada de 5.200 megavatios de energía hidroeléctrica, pero claro, no siempre están produciendo a plena capacidad, y más aún si le quitamos 1.200, 1.300 que normalmente está entregando el Coca-Cola Sinclair, entonces entramos en un déficit de energía, porque por otro lado, la generación térmica, que es la que debería entrar a funcionar normalmente en estos eventos, no la tenemos disponible en el país. Teníamos instalado en algún momento más de 2.200 megavatios, pero actualmente solo tenemos alrededor de 1.000 megavatios disponibles de energía térmica, más eventualmente los 300 megavatios que significan la compra de energía a través de las barcazas. No tenemos la conexión de Colombia, que significan 450 megavatios, que normalmente en otras épocas nos ha apoyado para justamente solventar estas variaciones que por una u otra causa se tienen en los sistemas eléctricos. Y esto es lo que produjo entonces ayer los apagones. Un informe disforme, la realidad paralela del poder. Artículo de Santiago Basabe, publicado en Primicias. Desproporcionado.
amorfo, irregular, disforme. Así fue el mensaje al país. De política no se habló salvo para señalar que ha ganado 2 veces. Nada sobre las instituciones públicas y su pésimo rendimiento. Nada sobre la relación entre poderes del Estado y la convivencia democrática. Nada sobre posibles reformas políticas que intenten generar acuerdos sociales básicos. Nada de nada. Lo que al país ya le queda claro es que no hay una agenda de gobierno en temas de política y que tampoco habrá algo parecido a un guión de este tipo en los 3 largos años que quedan por delante. En el plano internacional tampoco existió un pronunciamiento específico. Los miembros del cuerpo diplomático seguramente tendrán poquísimo para reportar a sus respectivos gobiernos. Y, al igual que nuestros ciudadanos, los embajadores residentes acá deben irse acostumbrando a que los informes al país, en lo que resta del gobierno, tengan la misma tónica. Nada. En rigor, no solo los embajadores tendrán poco trabajo por realizar, sino también los encargados de negocios, como el de Estados Unidos, porque acá desde hace más de un año no existe un representante político del gobierno de Trump. Si así es cuando se tienen, según el gobierno, excelentes relaciones con Estados Unidos, ¿cómo será cuando el escenario cambie? El campo de la economía siguió la misma dirección, ni una letra sobre el modelo de desarrollo que se plantea al país, nada sobre el rol del sector privado, menos sobre el espacio que debe cumplir el Estado en la relación entre economía y sociedad. La referencia al descenso del riesgo país estuvo presente, eso sí, lo que queda por dilucidar son los alcances y efectos reales de ese indicador, pues vale la pena mencionarlo. Lo que allí se observa no es más que la probabilidad de que se cumpla con el pago de la deuda externa. Los gritos de aliento que se escucharon durante el escueto informe disforme seguramente fueron replicados desde diversos confines del mundo por parte de los tenedores de bonos y otros acreedores del Estado. La seguridad tuvo su espacio en el informe disforme. Muchas detenciones, mucha droga decomisada, muchos estados de excepción, mucha entrega de recursos a la fuerza pública. Lo que no se dijo es que en el 2025 se registró la tasa de muertes violentas más alta de la historia. Esa es la triste verdad que dice la estadística y que debe ser confrontada con la realidad paralela que se pretende posicionar desde el poder. Al igual que en política o economía, en seguridad, tampoco hay una propuesta de acción de mediano plazo, salvo el Plan Fénix, ese documento que hasta el día de hoy nadie puede jactarse de haberlo leído porque no existe. En el plano de lo social, la propaganda del gobierno habló por sí mismo. Somos un país con mayores oportunidades, mayor empleo y menos pobreza. Hasta ahí el discurso oficial. Luego el de los datos señala que la desigualdad en la distribución de los ingresos, observada en el índice Gini de Ecuador, es la tercera más alta de América Latina, solo por debajo de Colombia y Brasil. En cuanto a salud, el informe disforme mencionó muy poco. Comprensible actitud si se tiene en cuenta que esa cartera de Estado estuvo más de 5 meses sin un ministro que se haga cargo de tomar decisiones. La corrupción, ese flagelo que dilapida los recursos públicos y que en muchos de los casos termina alimentando las economías de los países que dicen ser los defensores a ultranza de la transparencia en la gestión estatal, tuvo un ligero espacio. Se mencionaron algunos casos que se encuentran en conocimiento de la justicia, pero no se dijo nada sobre Progen, por ejemplo. Más allá que la carta dirigida al país en la que se pide respeto a la familia real y se dan detalles sobre algunos gustitos de padre e hijo, el país surgía porque se diga algo más sobre este tema. Habrá que esperar sentados hasta el próximo informe disforme, pues allí con toda seguridad se volverá a omitir deliberadamente cualquier referencia a una política pública efectiva de combate a la corrupción. Feo, horroroso, monstruoso, horrendo, horrible. Esos son otros sinónimos de disforme y que quizás respecto al informe al país aplican más en la esfera de lo estético. De ese análisis ya se encargarán otros. Artículo de Santiago Basabe publicado en el portal Primicias. Miles
Miles de colombianos se sumaron el domingo a la tercera edición de la Carrera de las Rosas, que se realizó en la ciudad de Bogotá, capital del país sudamericano, para generar conciencia entre las mujeres sobre el cuidado y la prevención contra el cáncer de mama. La carrera convocó a pacientes y familiares de mujeres que superaron esta enfermedad, primer lugar en las estadísticas de mortalidad por cáncer entre la población femenina colombiana, con alrededor de 17.000 casos anuales, entre los cuales 4.500 resultan mortales. El director general de la Carrera de las Rosas, Jorge Orozco, señaló a Xinhua que el evento deportivo busca llamar a miles de mujeres a que se hagan el autoexamen de cáncer de mama. Carrera de las Rosas empezó desde el 2016 y hemos venido concientizando a miles y miles de mujeres. Ya son más de 150.000 personas o mujeres en todo el país las que se han concientizado a través de distintas activaciones y mensajes que lleva la Fundación Alma Rosa. Antes de la salida, las mujeres expresan con entusiasmo a quién dedican el recorrido y la mayoría lo hace por alguna que logró vencer la enfermedad, que según las cifras oficiales del Ministerio de Salud y Protección Social, afecta a 1 de cada 8 colombianas. Estoy corriendo la Carrera de las Rosas por mi mamá, Rosita, ayer tuvo quimio, y es una guerrera, es una valiente. Me costó muchísimo, es mi primera 10K, y cada vez pensaba, falta menos, falta menos, falta menos, y aquí estamos, se logró. El cáncer de mama tiene factores de riesgo genéticos y reproductivos y también se asocia al envejecimiento de la población, según la Liga Colombiana contra el Cáncer. Otros factores de menor incidencia son el sobrepeso, el sedentarismo y el consumo de alcohol, por lo que las autoridades sanitarias instan a la población femenina a realizar actividades físicas de manera permanente y a adquirir buenos hábitos de alimentación. Con información de la oficina en Bogotá, Colombia, Noticias Xinhua. México alcanzó el domingo un nuevo récord Guinness con el mural histórico realizado con pincel más grande del mundo, una obra artística que rinde homenaje a la pasión futbolística y a la riqueza cultural del país ante la cercanía de la Copa Mundial 2026, en que la nación latinoamericana será una de las sedes. Se trata de una obra de más de 200 metros cuadrados que artistas mexicanos realizaron durante 90 días y que recorre la historia del fútbol desde el juego de pelota mesoamericano hasta su versión y alcance actual. La pintura monumental, hecha 100% por manos mexicanas, ofrece una narrativa visual que mezcla cosmovisión prehispánica, símbolos nacionales y estadios emblemáticos de México. El mural plantea un recorrido narrativo que inicia con el juego de pelota prehispánico como acto ritual y simbólico. Luego pasa por el surgimiento del fútbol moderno en Reino Unido en 1863, su llegada a México, en particular al estado central de Hidalgo, considerado una de las cunas de este deporte en el país, su trayectoria y evolución hasta convertirse en el fenómeno global actual. Toda esta investigación llevó un proceso de transformación en imagen para poder llegar a todos estos elementos, ¿no? De modo que todo pudiera representar pues la historia del fútbol en el mundo, este encuentro del pasado mesoamericano del juego de pelota, que sabemos que también es un antecedente importante en nuestro país. El artista plástico mencionó que el público podrá apreciar a través del mural la evolución histórica del fútbol, su indumentaria, así como personajes emblemáticos del balompié y elementos representativos de la arquitectura mexicana. Además, la obra integra símbolos emblemáticos de la Ciudad de México, como el Palacio de Bellas Artes, el Ángel de la Independencia, la Basílica de Guadalupe y el Estadio Azteca, además de los estadios de fútbol de las ciudades del interior, Guadalajara y Monterrey. En la creación del mural participaron diversos artistas mexicanos, entre ellos Vivian Velázquez Ventura, quien consideró que formar parte del proyecto representó una oportunidad única en su carrera. Es también un orgullo, porque viene desde nuestras raíces prehispánicas y va recorriendo generación tras generación y se va mostrando desde lo que es juego de pelota, fue lo que se inició, luego el Pachuca y posteriormente ya empieza a darse más auge. Es un verdadero orgullo. En la creación del mural colaboraron de manera estrecha la Alcaldía Gustavo Amadero, el Guinness World Records Attempt, el Consejo Cultural Continúa en Movimiento, la Fundación Intercultural Libertad Creativa y Objetiva, así como la Fundación Elena Poniatowska.
Con información de la oficina en la Ciudad de México, Noticias Xinhua. El presidente de Ecuador, Daniel Noboa, destacó el domingo avances en seguridad, economía e inversión durante la presentación del informe a la Nación ante la Asamblea Nacional, correspondiente al primer año de gestión del segundo periodo de gobierno, que se extenderá hasta 2029. El mandatario, un joven político liberal y empresario de 38 años, reelecto en 2025 tras imponerse en segunda vuelta, hizo un balance de gestión acompañado por el gabinete de ministros y autoridades de los poderes del Estado. El presidente afirmó que asumió el gobierno hace 2 años y medio en un contexto de desconfianza y en un momento crítico para el país. Nos tocó gobernar en uno de los momentos más difíciles de nuestra historia reciente. Enfrentamos violencia, crisis energética, intentos de desestabilización y un sistema que durante años se acostumbró a proteger privilegios mientras el país se hundía, pero nunca retrocedimos. Este gobierno ha demostrado firmeza, determinación y carácter. Noboa aseguró también que Ecuador estuvo al borde del abismo financiero en el pasado reciente, pero que en la actualidad se ha logrado estabilizar indicadores clave y reactivar la economía. Precisó que en comparación con 2024, su gobierno alcanzó un récord de inversión extranjera con un crecimiento del 191% en 2025 y que la pobreza se redujo del 26 al 21,4%. Además, destacó que la economía creció 3,7% en 2025, luego de una contracción de 1,9% en 2024, y aseguró que Ecuador volvió a acceder a los mercados internacionales de capitales tras 7 años. Destacó también los avances de su gobierno en la lucha contra el crimen organizado que afecta al país y las acciones ejecutadas por las fuerzas de seguridad, al subrayar que no es posible el desarrollo si las familias viven con miedo. El informe a la Nación se desarrolló bajo un fuerte dispositivo de seguridad y coincidió con la conmemoración de los 204 años de la Batalla de Pichincha, que selló la independencia del Ecuador, además de un feriado nacional de 3 días iniciado el sábado. Con información de la oficina en Quito, Ecuador, Noticias Xinhua. Gracias amigos por acompañarnos en la presente edición del noticiero Telesucesos. Nos vemos en una próxima ocasión. Que pasen bien. El noticiero Telesucesos es retransmitido de lunes a viernes a las 7 horas por Radio Planeta Sur 106.1 FM de la ciudad de Loja. Noticiero Telesucesos. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos.